de cómo el sacrificio de Cristo fue, es y será por siempre perfecto, completo y eterno. Amén. Yo no voy a hablar en esta tarde de los sufrimientos y padecimientos de Cristo, de cómo le golpearon, le azotaron, le escarnecieron hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. No, hoy no voy a hablar de esto. Yo hoy voy a hablar de cómo nuestro Señor Jesucristo fue el único pago y la única ofrenda que el Dios Padre necesitaba para así poder pagar, anular y cancelar los pecados de todo el mundo y poder así traer la salvación a toda la humanidad. Amén. Y para hablar de esto nos tenemos que ir al libro de Levíticos, al capítulo 16. No vamos a leer el capítulo porque estos libros tienen unos capítulos muy largos, tienen 30, 40, 50 versículos. Entonces no vamos a leer la escritura porque es muy larga. Solamente voy a tomar el rótulo de la escritura del capítulo 16 del libro de Levíticos, donde dice así la palabra de Dios. Amén. Día de la expiación. Lo repito de nuevo. Día de la expiación. Y voy a ir así diciendo que el día de la expiación era un día muy especial para todos los israelitas de la época del Antiguo Testamento, ya que ese día era el más importante de todo el año. Ese día se reunía todo el pueblo y toda la nación para confesarle a Dios los pecados, las culpas y las ofensas de todo un año. Ese día no se trabajaba. Ese día era un día dedicado para Dios en oración y ayuno, porque se iba a pedir por algo muy importante. Se iba a pedir por el perdón de pecados de todo un año. Todo el trabajo de ese día estaba dedicado al sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo, lugar donde solamente se podía entrar una vez al año, y no con manos vacías, sino con la sangre del sacrificio. Todo el trabajo de ese día estaba dedicado al sumo sacerdote, porque él era el representante oficial y el representante legal de toda la nación ante Dios. Pero también tengo que decir que para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, a ese lugar donde solamente se podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote tenía que cumplir con unas normas que Dios había establecido. Número 1, tenía que lavar todo su cuerpo con agua, porque esto simbolizaba limpieza ante Dios y pureza ante Dios. Número 2, tenía que vestirse con túnica de lino, mitra de lino y cinto de lino, porque esas eran las vestiduras santas ante Dios. Número 3, antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo y la nación, primero tenía que hacer expiación por él mismo y por toda su casa. Porque aunque era sumo sacerdote, con todo y con eso no dejaba de ser un hombre sujeto y limitado a pasiones y debilidades.
Y la Biblia nos enseña que para poder celebrar este gran día, esta gran fiesta de la expiación, eran necesarios 2 machos cabrios. Uno para ofrecerle una expiación en derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y el otro macho cabrio para presentarlo vivo ante Dios. Dice la Biblia que el sumo sacerdote cogía el macho cabrio, se ponía en la puerta del tabernáculo de reunión con el macho cabrio. Todo el pueblo y toda la nación estaba detrás del sumo sacerdote y el macho cabrio. El sumo sacerdote ponía las 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio y cargaba sobre él todos los pecados, todas las culpas, todas las ofensas y todas las iniquidades que el pueblo había cometido durante todo ese año. Y después, por una persona encargada, el sumo sacerdote a ese macho cabrio lo mandaba a morir a lo lejos del desierto. Es decir, un macho cabrio tenía que morir en expiación por los pecados derramando su sangre, y el otro macho cabrio también tenía que morir cargando y pagando con las culpas, los pecados y las iniquidades que el pueblo había cometido. Porque aunque ya había habido derramamiento de sangre, sin la cual nos dice Hebreos que no podría haber remisión de pecados, alguien tenía que pagar, alguien tenía que cargar con las culpas, las ofensas, las iniquidades y los pecados que el pueblo había cometido durante todo ese año. Si no, la justicia de Dios y la santidad de Dios quedaría afectada. Y la Biblia nos dice que este gran día de la expiación, esta gran fiesta de la expiación, se tenía que repetir todos los años, una vez al año. Porque estos sacrificios lo único que hacían era tapar, camuflar y ocultar los pecados. Estos sacrificios del antiguo pacto eran la sombra, la figura, la silueta de lo que verdaderamente tendría que venir, lo cual era el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora digo yo, y si la sangre de un animal serio tenía el poder legal de poder tapar los pecados de toda una nación por el largo tiempo de un año, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo no iba a poder quitar, anular, cancelar y arrancar todos los pecados de la humanidad. Por eso nos dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció en la cruz por todos nosotros, la creación se puso de duelo y la naturaleza no pudo contenerse. Porque dice la Biblia que cuando nuestro Cristo se ofreció en la cruz por todos nosotros, el sol se oscureció, hubo tinieblas en toda la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo una manifestación natural, muérete un poco, terrenal y literal. Natural porque todo eso sucedió en la tierra. Terrenal porque todo eso se manifestó en la naturaleza. Y literal porque fue real y verdadera y toda la humanidad fue testigo de ella. Pero es que tengo que decirte que ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no solamente hubo una manifestación natural, terrenal y literal, sino que también hubo una manifestación divina, espiritual y celestial, ya que ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la casa de Dios no pudo aguantar un sacrificio tan justo ni tan perfecto. Por eso nos dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció en la cruz por todos nosotros, el velo del templo se rasgó en dos y arriba abajo. Y esto lo que está hablando es de dos cosas. La primera que está hablando es de su cuerpo, que por él fue roto
partido, golpeado, escarnecido. Y la segunda cosa de la que nos está hablando es que el velo del templo, al ser roto en dos, de arriba abajo, y no de abajo arriba, sino que de arriba abajo. Eso nos está hablando, que el velo del templo no fue roto ni partido por la mano del hombre, que no. El velo del templo fue roto y fue partido por la mano de Dios, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Y digo yo, pero ¿cuántos cientos y cientos y cientos de sacrificios de animales ha habido en la casa de Dios antes del sacrificio de Cristo? Y en el templo, Chely, nunca había pasado nada. Pero ¿cuántos cientos y cientos y cientos de derramamientos de sangre ha habido en la casa de Dios antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada en la cruz? Y en el templo nunca había pasado nada. ¿Sabes por qué? Porque estos sacrificios solo podían tapar, camuflar, ocultar los pecados. Eran pequeños apaños, pequeños remiendos. En nuestro lenguaje, pan para hoy, hambre para mañana. Pero atención, Pontevedra, el sacrificio de Cristo es distinto. Su sacrificio es diferente. Ante el sacrificio de Cristo se ha manifestado la naturaleza, pero también se ha manifestado la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque esta sangre es limpia, esta sangre es pura, esta sangre es santa, esta sangre es justa, esta sangre es sin mancha, esta sangre es perfecta, esta sangre es sin contaminación, esta sangre es voluntaria, sin conocimiento. ¿Y saben por qué digo que esta sangre es voluntaria y con conocimiento? Porque los sacrificios del antiguo pacto eran involuntarios y sin conocimiento. El hombre pecaba y hacía lo malo delante de Dios. Cogía un animal, lo llevaba al sacerdote. El sacerdote hacía la gestión sacerdotal, cogía el cuchillo, degollaba al animal, sacrificaba al animal. Por ese pecado de tal hombre, el hombre se iba para la casa, pero mañana volvía a pecar. Seguidme. Mañana volvía a pecar y volvía a coger otro animal, lo volvía a llevar al sacerdote. El sacerdote volvía a hacer la gestión sacerdotal, volvía a coger el cuchillo, sacrificaba al animal por el pecado de ese hombre. El hombre se iba para la casa, pero mañana volvía a pecar y volvía a coger otro animal. Y así, un día, otro día, un día, otro día, un día, otro día. Sacrificios involuntarios, sacrificios sin conocimiento. Es decir, los animales eran víctimas en las manos de los hombres, porque no sabían por qué tenían que morir, ni para qué tenían que morir. Pero el sacrificio de Cristo, bendito sea, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo fue voluntario y fue con conocimiento. Fue voluntario, porque en cierta ocasión dijo Jesús, David, mucho cuidado, dijo Jesús, mucho cuidado, que a mí nadie me quita la vida. Soy yo quien tengo el poder para ponerlo. Soy yo quien tengo el poder para ponerla a tomar. Sacrificio voluntario. Pero es que el sacrificio de Cristo también fue con conocimiento. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos por 3 veces les predijo su muerte. Y dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los hombres, para que lo maten y al tercer día resucite. Sacrificio
Cristo sabía por qué tenía que morir y para qué tenía que morir. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció en la cruz y su sangre fue derramada en el madero y su sangre tocó las cuatro puntas del monte de la calavera, como era una sangre de voluntario y como era una sangre de un conocimiento, su sangre empezó a clamar misericordia por toda la humanidad. Cuando su sangre fue derramada en la cruz y tocó las cuatro puntas del monte de la calavera, como era una sangre voluntaria y con conocimiento, su sangre empezó a clamar perdón, compasión, favor, gracia, misericordia, oportunidad, auxilio, socorro, ayuda, libertad por toda la humanidad. Canta el conocimiento anticipado de nuestro Cristo, aplicando los milagros que duró la cruz, cuando su conocimiento anticipado en la mente de Cristo hace los milagros, Bruno. Sí, hace los milagros en el Calvario, en el madero, bajo su conocimiento anticipado, ya estaba presente la iglesia de Pontevedra. La iglesia de Pontevedra. Sí, estaba presente la iglesia de Pontevedra. Estaba presente, Julián. Tu casa, toda tu familia. Tú también estabas, Él no se olvidó de ti, ni de tu casa ni de tu familia. Ahora estarás presente. Tu mujer, tus hijos, tus nietos. No se olvidó de ti, David. El sacrificio de Cristo de nosotros. Cada cual de tus hijos. Así, hermano, hermana, en el conocimiento anticipado de Cristo, estarás presente. No, Pontevedra. Jesucristo convirtió la cruz para hacer auxilio a Pontevedra, salud a Pontevedra, socorro a Pontevedra. Él nos ha salvado por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero soberano, ante el conocimiento anticipado de nuestro Cristo en la cruz, no solo estábamos presentes nosotros, sino que también ya estaban presentes los que ya no están porque ya partieron. Sí, los del pasado. También estaban presentes los que hoy estamos aquí. Que sí. Y también están presentes los del futuro. Sí, esos familiares que todos no conocen, Bruno. Porque todavía no han llegado, todavía no han venido, todavía no han nacido, pero sí son tus familiares, esos que tú no conoces, ya estarán presentes en la mente de Cristo. Y su sangre tiene esa actividad para salvar a los del pasado, a los del presente, a los del futuro, porque del sacrificio de la cruz estáis afectados. Y todos los que faltan por venir. Y como esta sangre es limpia, como esta sangre es pura, como esta sangre es sin mancha, como esta sangre es perfecta, Hijo que nos satisfecha las demandas de Dios Padre, porque el sacrificio de Cristo es el sacrificio de Cristo es perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, y nada más que añadir, venga abrazo para él. Pero hemos dicho que el sacrificio de Cristo era y será por siempre perfecto, pero también es completo. Y ahora vamos a ver
Cristo es completo, porque pudo cumplir con las dos funciones que se necesitaban para el día de la expiación. La Biblia dice que se necesitaban dos machos cabrios, uno para ofrecerlo en derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, y el otro macho cabrio, el sacerdote ponía las manos sobre su cabeza, imputaba sobre él las culpas, las ofensas, los pecados, las iniquidades que el pueblo había cometido durante todo ese año. Pues ahora por medio de la palabra, sí, por medio de la palabra de Dios, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió con las dos funciones necesarias que tenía que cumplir en el día de la expiación, que ese día era la representación, la sombra y el prototipo de lo que tendría que venir, el día de la salvación de toda la humanidad. ¿Y quién nos lo dice? El apóstol Pedro. Nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, el versículo 18 y 19. Nos dice San Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, como del cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero es que también nos dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 24, que Jesucristo fue quien llevó él mismo en su cuerpo y sobre el madero todos nuestros pecados, para que así nosotros, estando muertos a los pecados, resucitemos y vivamos a la justicia de Dios. Y lo que dice San Pedro también se une San Pablo. En Colosenses nos dice San Pablo que cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció en la cruz por todos nosotros, Él quitó de en medio el acta de los decretos. Ese acta, la cual a nosotros nos era contraria. Ese acta que era la ley, la sentencia de muerte, la justicia de nuestros pecados, la eternidad del infierno. Nos dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo cogió el acta de los decretos y se puso en el medio y la clavó y la plasmó en la cruz del Calvario. Esa acta la cual era contraria. Y así, de esa manera, nuestro Señor Jesucristo despojó, avergonzó, desnudó, abochornó, debilitó y venció a todos principados y potestades satánicas, y nos recibió públicamente, ganando, luchando y venciendo sobre ellos en la cruz, porque el sacrificio de Cristo también es completo, 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 para la gloria de Dios. Pero hemos dicho que también el sacrificio de Cristo es eterno. ¿Y quién nos dice esto? El apóstol de los Hebreos nos dice en el capítulo 9 y versículo 12 que Jesucristo, sí, Jesucristo, no por sangre de machos cabros ni de becerros como se necesitaba en el día de la expiación, sino que nos dice Hebreos que Jesucristo, con su sangre y por su sangre, entró una sola vez al santuario de Dios, al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, eterna, eterna salvación. Porque el sacrificio de Cristo también es eterno, es eterno, es eterno.
como nosotros nos cubrimos en su sangre, como nosotros nos limpiamos en su sangre. Su salvación se hace en nosotros por medio de él. Perfecta. Cerramos el demonio. Su salvación se hace en nosotros por medio de él. Perfecta, completa y eterna en Cristo Jesús. Y hay algo que me llena de gozo. Hay algo que me llena de alegría. Hay algo que me llena de fuerza en el día malo, en el día adverso, en el día triste, en el día de la oscuridad, en el día de la aflicción, en el día de la angustia, cuando salen a relucir mis faltas, mis fallos, mis defectos, mis errores, mis pecados, cuando no estoy a la altura de las circunstancias, cuando me avergüenzo a mí mismo, cuando dejo muchas cosas que desear a lo largo del camino, hay algo que me llena de fuerza, hay algo que me llena de gozo, hay algo que me llena de esperanza, y es el saber que hay una sangre, que hay una sangre, sí, hay una sangre esparcida en el propiciatorio de los cielos, una sangre la cual está viva y produce vida. Y cuando el Dios Padre ve esa sangre está viva y produce vida. Esa sangre que aún está caliente, esa sangre que limpia, esa sangre que reforma, esa sangre que rescata, esa sangre que perdona, esa sangre que recibe, esa sangre que consume, esa sangre que venga. El Dios Padre me diga, y él se da cuenta que ya hubo un cordero limpio, un cordero justo, un cordero santo, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, que ha pagado por mis pecados, por mis pecados, por mis pecados, por mis pecados. Por lo tanto, yo digo en esta tarde, gloria a su sangre, santa su sangre, bendita su sangre, santa su sangre, gloria a su sangre, sangre que nos ha hecho renacer para nacer en la vida, sangre que nos ha trasladado de la muerte a la vida, sangre que nos ha cambiado de las tinieblas a su luz admirable, sangre que nos ha preparado un día del arrebatamiento, sangre que nos ha preparado un momento de la transformación en el cuerpo glorificado, sangre que nos ha regalado este regalo de poder recuperar a nuestros seres queridos, sangre que nos abre las puertas del cielo, sangre que nos abre un camino a la nueva libertad, sangre que nos ha hecho nacer de nuevo, sangre que ha paralizado las obras de Satanás, sangre que ha borrado las artimañas del diablo, sangre que ha bombardeado los infiernos, sangre que nos ha rescatado para vida eterna, sangre que ha preparado una iglesia sin mancha, sin arruga, para no tenerlo mucho. Venid a la crudez, venid a recogerla, venid a buscarla, cuando es gracias a su sangre, gracias a su sangre, gracias a su sangre, gracias a su sangre, bendita su sangre, santa su sangre, gloria a su sangre. No le tenemos que decir, vamos.
llevando mis pecados, solo te sufriendo y desamparado por amor a mí. Herido por mí, para que no fuese sanado, mis pecados, disfrutar de Dios como Padre.